Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 27 del mes octavo del año 2026, concerniente al día 14 del mes de Elul, el sexto mes, el mes cuando el rey sale a esparcir su semilla. Estamos en la luna llena del sexto mes, donde esa semilla está repleta en el lugar donde va a germinar, así como el sol llenó la luna con su luz y resplandece hasta saciarse. Por eso hoy tenemos un tema especial aplicado a la vida práctica, para que en el día a día podamos nosotros entender que no necesariamente nuestra realidad es la que perciben nuestros sentidos. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subió al corazón del hombre. ¿De dónde se originan estas frases? Y cómo llevarla a la vida práctica y poder establecer un cambio en nuestra identidad cuando nos identificamos con algo que no parece que fuera para bien, pero realmente es un espejo de lo que nos está sucediendo en el mundo interior. Y entonces eso no lo perciben los sentidos. Por eso, antes de que sucedan las cosas, pues debemos de tomar la costumbre de conectar con la abundancia. Es un derecho divino, pero lo único que nos lleva a ese derecho divino de abundancia es la gratitud. Como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su primera carta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim, de Dios, para con vosotros en Yeshua HaMashiach, el que tú conoces como Cristo Jesús. Bueno, entonces en esta oración de la mañana, que se conoce como el Chahari, el tema es ese, lo que ojo no vio. Pues el ojo determina la percepción de la realidad. Y por eso cuando lo que ojo no vio es esa percepción que no perciben los sentidos. La realidad de lo visible es una manifestación limitada de las dimensiones espirituales de los mundos superiores. Por eso cuando hablamos del oído, simboliza la recepción, lo que se escucha. Por eso decimos en la mañana Shema Israel, para que escuche no con el oído de nuestro cuerpo, sino con el conocimiento de una comprensión interna. Y esa comprensión no son palabras, es un sentimiento de que aquello que deseas ya lo tienes. Y entonces es allí lo que no había subido al corazón del hombre, porque es ese deseo de la conciencia conforme la voluntad. En hebreo eso se llama Or Ein Sod, la luz del mundo infinito. Cuando la persona vive una realidad superior, mayor, más grande, allá en el interior, de lo que sus sentidos le permiten percibir. Y es por eso que, aunque los ojos vean colapso, caos, devastación y muerte, el entendimiento dice: todo esto es para bien, porque me está ubicando la energía que tengo que quitar, que está impregnada en mis órganos, en mis células, como registros traumáticos del pasado. La traigo al presente para borrarla. Y por eso dice la Escritura que por sus llagas hemos sido sanados. Y esto molido fue por nuestras transgresiones. Entonces, el cuándo y el cómo ya no es la pregunta. Allí en la dimensión del Or Ein Sod, o del mundo incomprensible, porque no es en una mente racional, viene a ser locura para este mundo, pero cordura para el mundo de el infinito. La pregunta del cuándo y el cómo es incorrecta. La pregunta correcta es ¿qué y por qué? Esa es la pregunta
más acertada en nuestro diario vivir. ¿Qué deseas? ¿Por qué lo deseas? ¿Para qué lo deseas? ¿Qué cambia en mí cuando tenga eso que desee? Entonces, si deseo dinero, mi deseo está enfocado en algo creado. Lo que debo de sentir es abundancia para poder crear las circunstancias de que te alcance la abundancia y la prosperidad. Entonces es allí donde, aunque el ojo no vea el dinero, el entendimiento de saber que ya todo lo tenemos, dar gracias anticipadamente por algo que no se ha manifestado, nos conecta con el mundo de lo incomprensible, de lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subió al corazón del hombre. Entonces, ¿cuándo y cómo? Es la pregunta que solo la responde el Eterno. ¿Cuándo llegará lo que deseo? ¿Y cómo llegará? No me pertenece. Ese es el universo que me devuelve en el tiempo que estuvimos explicando en el día inmediatamente anterior, el tiempo del cambio, esto del el antes y el después. Ese tiempo es el tiempo infinito del Creador. O sea que el cuándo no lo sabemos, y el cómo tampoco, porque de lo contrario no sería un milagro, sería ciencia, porque se comprueba. Y para la ciencia lo que está científicamente comprobado es lo único que es verdad, aunque sea mentira. Entonces, ¿cuándo y cómo es del Eterno? La gratitud anticipada es una práctica. Por eso en cada fiesta practicamos, en el Shabbat practicamos sentirnos terminados, reposados, que se acabó el trabajo, que ya todo está concluido. En el Rojo Des practicamos lo que se va a vivir en el primer día, todo lo que está registrado para ese mes. Por eso es cada corrección. En la fiesta de la libertad practicamos la libertad, pesa, ese salto cuántico durante esa semana de panes sin levadura. Es precisamente una dieta mental. Y luego viene esta práctica del Sefirot Omer, la cuenta de las gavillas. Durante 49 días y al día 50 practicamos esas leyes con las cuales la novia se comprometió con el novio, lo que se conoce como la Ketubá o el pacto de bodas. Bueno, ahora la siguiente fiesta es la que recordamos cuando nos crearon. Se llama Yom Teruah o Rosh Hashanah. Y 10 días después nos damos cuenta de la manera de cómo el Todopoderoso nos creó. Entonces viene Yom HaKippurim, el día de la suerte, también conocido como el día de la expiación. Después, 5 días después, se inician 8 días de fiesta, que es la fiesta del Sukkot, donde practicamos la verdadera alegría, donde practicamos estar alegres aunque estemos debajo de una enramada. Y en el último y gran día de la fiesta, de tu interior fluirán ríos de agua de vida. Todas estas cosas son prácticas, por eso se llama Mikra Kadoshim, ensayos santos. Una práctica o un ensayo para vivir en santidad, para vivir en la tierra como se vive en el cielo. Entonces esta es una experiencia del presente donde el futuro aún no existe y el pasado ya pasó. Por eso dar gracias anticipadas te ancla en el presente. Porque este mundo tridimensional tiene pasado, presente y futuro, pero el mundo de la eternidad tiene solamente un presente continuo pero perfecto. Practicar ese presente continuo y perfecto lo logramos dando gracias por todo y en todo, en el estado del que ya tiene, aunque no lo tenga. Esa frecuencia de quien ya recibió, aunque no lo haya recibido. Eso es lo que permite pues que venga lo que se le mostró al profeta Isaías y lo que entendió el apóstol Pablo,
En la primera carta de los Corintios dice antes bien, en el capítulo 2, como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Elohim, las que Dios ha preparado para los que le aman. Note, y los que le aman guardan sus leyes. Pero Elohim, Dios, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque Él es Espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces vamos allí, a eso profundo del Todopoderoso. Pues obviamente estaba dicho por el profeta Isaías, saliste al encuentro de lo que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. De aquí que tú te enojaste porque pecamos en los pecados. Hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Bueno, ese recuerdo, en el capítulo 64, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Elohim, a Dios, fuera de ti, que hiciste por el que en él espera. Entonces, pues los ojos representan las ventanas del alma, la sabiduría, el Jomá, el oído, la comprensión, el entendimiento. Cuando uno escucha fue porque entendió, no porque escuchó el ruido, porque a veces escucha y no entiende, entonces sigue siendo sordo. A veces ve, pero no ve, entonces no tiene sabiduría. Y el corazón es como lo que une eso que vio y eso que entendió, y entonces aparece lo que se llama el típere, el resplandor. Ver, comprender y ahora sentir allí en el interior que eso que aunque en tu ojo no vio, pero esto lo comprendió, ahora es un hecho real. Es así como podemos acceder a ese mundo del reino de los cielos, o el Or Ein Sof, o la luz del infinito, o ese mundo que aún no ha llegado a este mundo, pero es donde nos damos cuenta qué es lo que va a suceder antes de que suceda. Es como tener el número de la lotería sin que se haya hecho el sorteo. Y es por eso que en ese subconsciente es donde no se distingue el plano físico. Y es allí donde necesitamos ir, a quitar todos esos programas del subconsciente que no nos permiten ver lo que realmente somos. Por eso, esa ley es que hay que tener primero en la mente antes de verlo en el mundo físico. Y por eso todo llega desde el mundo de la nada. El mundo de la nada es el mundo de la energía, no porque no haya nada. Y por eso se requiere una persona que entre a la nada, por eso se llama entrenada, entrar a la nada. Y a través del entrenamiento podemos acceder a ese mundo que aún no existía, pero que en nosotros, pero que ya existía en el universo. Una persona entrena el ejercicio físico y cambia su estado de ser a incapacidad a poderlo ejecutar, pero requiere entrenar. Cada mañana tenemos un entrenamiento, una manera de entrar a la nada, y la puerta de la nada es nada. O sea, se requiere despojarnos de todo para poder entrar a la nada y ser una persona entrenada. Ver es creer, porque ver es entender, y no creer, pues para ver es creer, pero no creer pues me impide ver. Entonces, antes de que aparezca cualquier cosa, primero se desea. Y entonces ese deseo viene a ser como la puerta de la conciencia de aquello que busca.
Eso solo llega por esa puerta, cuando lo deseas, porque también no desear también es un deseo. Entonces, cuando abrimos la puerta del amor, cuando se emana del corazón amor, entonces termina diciendo el apóstol Pablo, aconsejándole a los corintios, cuando habla del amor, que es sufrido, que esto, que podemos hacer muchas cosas, pero no tiene amor, no tienes nada. Ahora vemos, concluye todo esto en el capítulo 13, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece esa sustancia que es eterna, el crear, creer y sentir que eso que no tengo, ya lo tengo. Ese es el mundo de la fe. Permanece la fe. Y la esperanza es saber que eso ya lo tengo. Y el amor es cuando fluye en el sentimiento, cuando me hago uno con esa cosa. Entonces, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque el amor no se recibe ni se da, se emana. Y cuando emitimos amor, cuando emanamos amor, entramos a ese mundo increado. Y es allí donde automáticamente se siente el deseo de agradecer por todo, porque todo me está dejando una enseñanza. Entonces lo primero no es alcanzar algo. Lo primero es vaciarme de lo que me impide alcanzarlo. O sea que no se pone agua bendita sobre agua podrida. Por eso, si tenemos la luz del entendimiento y la sabiduría, del conocimiento del santo de los santos, y sigues con él, pues no puedo, con él no tengo, no es de esa luz. Entonces, no estás en el mundo de la verdad, estarías en el mundo del caos. Y es allí donde viene el trabajo en el ser interior. Y por eso aparecen en el capítulo 27 y en el capítulo 28 un estado de ser conscientes de lo que hay que sacar en nosotros para poder disfrutar una vida como primogénito. 11 maldiciones, donde habíamos visto en la porción Mira, que precisamente es entender que delante está la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y pone dos montes, uno de la bendición y otro de la maldición. Entonces las tribus que están en el monte de la maldición pronuncian 11 maldiciones y las otras tribus tienen que responder amén. ¿Por qué no dicen las bendiciones? Porque es exactamente lo contrario a la maldición. Entonces, luego en el capítulo 28 aparecen 98 maldiciones. Esto, entendiendo que el número 90 es la letra Sa de justicia y el 8 es la letra G, o nacer de nuevo, o también el error. Entonces por eso son exactamente 98. Y entonces, bueno, también el valor numérico de la palabra Selijá, que significa perdón, es 98. Entonces es allí donde vemos esto, para ver y oír, y para entrar a esa dimensión. Ojos para ver y oídos que escuchen y corazón que sienta. Dice en el 29, en el capítulo 29, mirando esta frecuencia, que hasta hoy no les había dado en su cuerpo ese tipo de ojos, ni de oídos, ni de corazón. Esto es lo que se conoce como el cuerpo de gloria, que existe en una dimensión energética, pero aún no se ha materializado. Ese es el nuevo hombre, nacido de nuevo. Para eso hay que morir al viejo hombre. Y ese morir al viejo hombre debo de aceptar en mi vida que estoy en esta dimensión para corregir
aquello que infringí en otra dimensión. Y entonces, después de traer la primicia, hay que vivir como primogénito, como en ese nacimiento. No, por eso Bikurim significa reventar el vientre. Entonces viene las maldiciones y las consecuencias, es darte cuenta, es poder ver. Por eso las maldiciones en el monte Ebal, dice que mandó Moisés en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, están sobre ti el monte Gerizim para bendecir, y al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín, 6, y estas estarán sobre el monte de Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Danis y Netalí. ¿Y de qué se trata esto? Y hablarán los levitas y dirán todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura imagen de fundición. Entonces, cuando no reconocemos que la realidad no está en el mundo exterior, sino en nuestro interior, a eso se le conoce como una maldición. Y es la primera. Lo primero es no confiar en lo creado, sino saber que tenemos el poder para crear algo distinto. Y es por eso que la religión tradicional siempre nos guía a que se infrinja ese primer principio, a que confíe más en lo externo que en lo interno. Y es allí donde se pierde la primogenitura. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre, porque esa fuente que le da origen, confiar más en lo creado que en el creador, pues allí está deshonrando al Padre, fuente de toda creación. Y por eso dice: y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. ¿Por qué? Porque todos somos merecedores de lo mismo, solo que hay que enseñarles cómo entrar en esa dimensión. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, el que engaña conociendo la verdad, enseñando mentiras como verdades. Y ese es el sistema de este mundo, lo que le conocen, se le llaman como iluminados, que conocen la verdad, pero la usan para esclavizar a la humanidad. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero. Y es por eso que vemos nosotros líderes que le quitan el derecho al extranjero. Estos son ideas de la mente del creador para ponerla en práctica y saber qué es lo que apoyamos, para poder crear una conciencia y desligarnos de toda corrupción y entrar al mundo de la incorrupción. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Bueno, esto en lo físico pues parece una aberración, pero en lo espiritual está diciendo que yo fui el que creé y no con el modelo del Padre. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Esto es cuando uno tiene esa naturaleza animal y no la naturaleza divina. Entonces no se trata solamente de cometer zoofilia, sino que esta es en lo físico la muestra de esa señal aberrante que se tiene una naturaleza animal en lugar de tener la naturaleza divina. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Bueno, esto es lo que se llama el incesto. Bueno, aquello que provocan las inmoralidades sexuales es porque hubo una idea que es la idea de todos, pero que la quitamos y pusimos nuestra propia idea. Maldito el que se acostare con su suegro, maldito el que hiere al prójimo ocultamente. Bueno, cuando esto dice que va a ayudar a la gente y cuando lo eligen empieza a hacer todo lo contrario. Maldito el que recibiere soborno, que es lo que tanto se practica para quitarle la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare la palabra de esta ley. Entonces allí no hay ninguna oportunidad de desligarnos de esas leyes que no son mentales sino del alma, y que cuando se aplican, no se aplican porque las entendí simplemente, sino porque las siento, que cuando le hago mal al prójimo me estoy haciendo mal a mí mismo.
Eso es la práctica de amar al prójimo, de amarnos los unos a los otros, no de odiarnos ni tampoco de dañarnos. Y por eso esto, bueno, ahora viene aquí el texto donde dice, bueno, es que hasta hoy, capítulo 29, dice que Moisés llamó a Israel, vosotros habéis visto todo lo que Yahweh ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy, 29:4 del libro de Devarim o Deuteronomio, hasta hoy Yahweh no ha dado corazón para entender, ni ojo para ver, ni oído para oír. Pero hasta hoy es porque el tiempo se ha cumplido. Ahora entendemos que no son simplemente leyes morales ni éticas, son las leyes con las cuales se rige el universo. Y por eso es que cuando conocemos los misterios del reino, entonces a ese que más tiene, más se le da. Y cuando las desconocemos, a ese que no tiene, pues se le quita. Entonces no se trata de que pierda cosas físicas y cosas materiales. El primogénito que sabe crear y sabe transformar, y sabe quién es, no le preocupa que se le pierdan las cosas, porque las puede volver a crear. El que no ha nacido de nuevo, sí se quiere morir cuando le quitan lo que él cree que son sus cosas. Cuando pierde el dinero, cuando pierde la fama, cuando se quiere morir, ya no quiere vivir más, porque su vida estaba ligada en el mundo exterior y no en el interior. Bueno, esperemos que esta reflexión nos permita enfrentarnos a una realidad desde la verdad y no desde lo pasajero. Practicar la confianza y la gratitud por todo, porque el que agradece sabe lo que espera y en quien confía. Bogerdot, buena mañana, Leitradot, nos vemos luego.